Hola a todos. En este video hablaremos sobre los algoritmos. Primero que todo, haremos una pequeña definición de lo que son los algoritmos. Los algoritmos son el conjunto de pasos que siempre nos permiten lograr un resultado. Este siempre va a estar formado por datos de entrada, procesamientos de datos y datos de salida. Por ejemplo, nos piden construir un algoritmo para preparar pechugas de pollo en salsa de elote y chile poblano. Nos dicen ingredientes para 6 personas: 3 pechugas deshuesadas, sin piel y partidas a la mitad, un diente de ajo, 4 gramos de pimienta negra y de sal. Entonces, primero que todo, estos serían nuestros datos de entrada. Ahora, preparación. Muela el ajo, la pimienta y un poco de sal y únteselo a las pechugas. Caliente el aceite y dore las pechugas. Licúe los chiles con la leche y la crema y mézclelos con la crema de elote. En una fuente, coloque las pechugas y báñelas con la mezcla anterior. Y por último, cubra el platón de papel con papel de aluminio y hornee a 200 grados centígrados durante 15 minutos. Este sería nuestro algoritmo. Ahora, como resultado final, vamos a tener pechugas de pollo en salsa de elote y chile poblano. Ahora hablaremos sobre los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo son muy importantes porque nos permiten representar gráficamente un algorítmico y es el diseño previo a la implementación. Sus características más importantes son: tiene un inicio y un fin. Todas las líneas utilizadas para indicar la dirección del flujo del diagrama deben ser conectadas. Y el diagrama de flujo debe ser construido de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Los símbolos más utilizados en los diagramas de flujo son este primerito, que es el que nos permite marcar el inicio y el fin del diagrama del flujo. El de acá nos permite introducir datos de entrada. Siempre expresa una lectura. El de acá, el rectángulo, nos permite representar un proceso. En su interior se expresan asignaciones, operaciones aritméticas, cambios de valor de celdas en memoria, etc. Y el último nos permite expresar una condición, una decisión. En su interior se almacena una condición y, dependiendo del resultado de la evaluación de la misma, se sigue por una de las ramas o caminos alternativos, que son el sí o el no. Ahora vamos a hablar de los tipos de datos. Los tipos de datos pueden ser simples o estructurados. Los que los vamos a manejar en estos momentos van a ser los simples. Tenemos los numéricos. Pueden ser enteros o reales. Los enteros manejan números negativos y positivos sin decimales. Los reales, negativos y positivos con decimales. También tenemos los alfanuméricos. Entre los alfanuméricos tenemos los caracteres y las cadenas. Las cadenas no son nada más y nada menos que un vector de caracteres. Más adelante lo explicaré con más calma. Ahora tenemos los lógicos. Los lógicos son los booleanos, que siempre va a tener un valor entre verdadero y falso. Ahora vamos a hablar sobre los identificadores. Los identificadores no son nada más que un nombre asignado a la casilla en memoria que contiene un dato que comienzan por letras y puede contener números o el carácter guión bajo. Por ejemplo, suma, ABC123, variable raya al piso 1, y acá se ve en la imagen. Ahora vamos a hablar de las constantes y las variables. Los elementos constantes siempre van a mantener su valor durante la ejecución del algoritmo. Por ejemplo, un entero constante igual a 5. Como se puede ver, en ningún momento se está alterando ese valor, por lo tanto siempre va a ser igual. En la parte de abajo en ningún momento lo estamos alterando. Por otro lado están los elementos variables, que sí pueden cambiar el valor durante la ejecución del algoritmo. Por ejemplo, tenemos entero variable 5, que pues primero es 5, después variable va a ser igual a 8, después variable va a ser igual a 30. Es decir, está cambiando su valor durante la ejecución del algoritmo. Por lo tanto, es un elemento variable. Ahora hablaremos sobre las operaciones aritméticas. Las operaciones aritméticas nos permiten operar números constantes o variables. Tenemos
esos operadores aritméticos. El primero es la potencia, el segundo es la multiplicación, la división, la suma, la resta, el módulo o el residuo y la división entera. Más adelante haremos un ejemplo de cada uno, pero acá se pueden evidenciar algunos ejemplos muy sencillos. Tenemos la multiplicación, el de la potencia, el de la división, suma, resta, un módulo e división entera. Listo, ahora vamos a hablar de la precedencia de operadores aritméticos, es decir, de la jerarquía de esos operadores. En este ejemplo se lo explicaré más claramente. Si tenemos 2 más 4 por 5, el sistema va a entender que lo primero que debe hacer es multiplicar el 4 por el 5 y sumarle el 2. ¿Por qué? Por la tabla que tenemos acá, la jerarquía de los operadores aritméticos. Para él es más importante primero la potencia, después la multiplicación, división, módulo o división entera y por último la suma y la resta. Entonces, en el caso que queramos que primero se suma y después se multiplique, debemos colocarlo entre paréntesis, porque es distinto el resultado que se obtiene si se coloca de esta manera o se coloca de esta manera. Operadores lógicos. Los operadores lógicos nos permiten comparar dos operandos, números, variables, constantes, y como resultado se obtiene un valor verdadero o falso. Tenemos el operador igual que, diferente a, menor que, mayor que, menor o igual que, mayor o igual que. Por ejemplo, hola es igual a Lola, resultado falso. A es diferente de B, verdadero. 7 es menor que 15, verdadero. 35 es mayor o igual que 20, verdadero. Por ejemplo, nos piden elaborar un algoritmo para calcular el área de cualquier triángulo o rectángulo y que ese valor se muestre en la pantalla. Listo. Recordemos que el área del triángulo es base por altura dividido en 2. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un inicio. El segundo paso, vamos a crear una constante que va a ser el número que vamos a dividir, porque este valor siempre va a estar ahí y nunca lo vamos a cambiar. El paso 3, conocer la base del triángulo y guardarla en la variable base. Es decir, vamos a pedir a la persona que ingrese la base del triángulo. Igual haremos en el paso 4, pero esta vez va a ser con la altura del triángulo. El paso 5, vamos a crear una nueva variable y esa variable va a ser igual a la multiplicación de la base por la altura. Y después de que hagamos la multiplicación, vamos a guardar en esta misma variable la multiplicación que teníamos anteriormente y la vamos a dividir por nuestra variable de división, que es 2. El último paso va a ser reportar el valor de la variable área y como último paso va a ser terminar nuestro programa, nuestro algoritmo. Ahora lo vamos a ver en forma de diagrama de flujo. Listo. Inicio. División 2. Este va a almacenar el valor 2 a la constante div. Ahora la base. Se pide al usuario que digite el valor de la base. Después se pide al usuario que digite el valor de la altura. Almacenamos en la variable área el valor de multiplicar base por altura. Después el nuevo valor de área va a ser igual al valor que nos dio acá, dividido en división. Le mostramos a la persona, mostramos en la pantalla el valor de la variable área y nuestro algoritmo se termina. Bueno, eso es todo por hoy. Espero les haya agradado el video. Si les gustó el video, suscríbanse, denle me gusta y próximamente nos veremos con nuevos videos. Gracias, eso es todo por hoy.